Secretaría de Prensa. El doctor Reinaldo Reina es el gerente de Doctor SB. Está con nosotros acá, doctor. Qué gusto volverle a saludar. Buenos días y bienvenido. Oh, un placer, un placer. Y cabal, Gracias. segunda ocasión que estamos Segunda acá ocasión, y doctor. un placer Tiene que estar estar. viniendo siempre a No, no, contarnos, claro. oye. Con todo gusto y un placer estar Ajá. acá para poder aclarar cualquier duda y hablar Sí. acerca de esto tan innovador que tenemos hoy en el país. Así es, yo le decía que es toda una revolución, ¿verdad? En materia de prestación de servicio. Y comencemos hablando, doctor, ¿qué destaca usted, por ejemplo, como encargado de toda esta gerencia en el proceso de este servicio de Doctor SB, cuando se ha cumplido ya un poco más de 5 meses? Correcto. Mire, siendo franco, nosotros estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque la adopción que ha tenido la población de Doctor SB ha sido muy, pero muy satisfactoria. Estamos hablando de alrededor de más de 1.2 millones de personas registradas en la aplicación. Al día de hoy ya llevamos más de 2.3 millones de consultas finalizadas. Y estos no son números al aire, realmente es una adopción de la población de este servicio. O sea, la población está confiando en nuestros médicos certificados, está confiando en la tecnología con la cual nuestros médicos se soportan para hacer más fácil para la población el acceso a la salud. Entonces, desde la perspectiva de estos 5 meses, nosotros nos sentimos muy contentos, muy satisfechos del trabajo, del esfuerzo, porque nuestro único objetivo es poderle brindar a la población una opción de salud que pueda resolver sus problemas y estos 5 meses ha sido así. La población nos ha respondido. Antes de la fase 2 del presidente anunciara, estábamos alrededor de las 16,000 consultas diarias. Bien. Hoy que el presidente anunció esto, y como esto es un proceso que ya vamos a hablar progresivamente en la charla, progresivamente ha ido subiendo esa cantidad de consultas y ya rondamos las 21,000 consultas diarias para estas fechas. Mire, doctor, cuando inicia, como dice usted, la aplicación, uno cree que tiene que haber como un periodo de adaptación a esta opción. Y dice, ha ido creciendo el número. ¿Cómo se va diseñando de tal manera que me pueda ser confiable como usuaria del servicio de salud? Claro, aquí hay una visión estratégica muy importante del presidente de la República. En ese sentido, creo que lo tiene muy claro él. Y desde la perspectiva de acceso a la salud, primero, la fase uno era prevención primaria. Sí, Estamos hablando de todas esas consultas que a la vez anterior que vine acá, yo hablaba de ese sí, 80% de las veces donde uno necesita un médico y no necesariamente una sala de urgencias. Son cosas que le arruinan el día a uno, digamos, un dolor de estómago, un dolor de pierna, me golpeé, tuve una un gripe, proceso todas esas nasal, cosas que son catarro. correcto, que se pueden atender en el primer nivel y nosotros con la primera fase, ese era nuestro principal objetivo y la población respondió como nosotros esperábamos, el acceso a la salud total. Ahora, la fase 2, hoy ya pasamos del modelo reactivo a un modelo proactivo. Esa es la visión integral del servicio. Lo que estamos haciendo hoy es enfocarnos en enfermedades crónicas, entendiendo esto como esas enfermedades que cuando uno se lo diagnostican tiene que vivir con ella durante el ciclo de vida y son ya en esta fase todo cambia porque ya nosotros nos enfocamos en un seguimiento. En la primera fase era como, ok, te sientes mal, te atiendo, te recupero y vuelves a tu vida productiva. Vamos, una gripe, 5 días. Había incluso una incapacidad que Sí, se sí, emitía, sí, doctor. correcto. Se Ajá. emite, realmente manejamos el término de constancia médica. Ah, Ajá, constancia médica. pero se emitía algo a modo tal de que el paciente pudiera en un periodo de 3 días recuperar su estado de salud y no pasaba nada. Ahora no. Ahora en la fase 2 nosotros estamos diseñándole al paciente un programa de atención de salud. No solo es la consulta médica, es un seguimiento longitudinal en todo el transcurso de su vida y de su enfermedad. Porque la fase 2 está diseñada para aquellas personas pueden tener la duda. ¿Yo puedo ser parte del programa sin estar enfermo? Realmente sí, porque hay muchas personas que no saben que tienen la enfermedad. Y esto a nosotros nos preocupa mucho porque 1 de cada 10 salvadoreños, por ejemplo, eh, tiene indicios de tener enfermedad renal. 4 de cada 10 Uno salva. de cada Uno de diez. cada 10 sabe. ¿Y por qué? Porque al inicio estas enfermedades no dan síntomas. O sea, usted puede tener un problema Bueno, renal. pero puedo padecer de infección de las vías urinarias, mal de orín, que le llamamos nosotros. Esas son señales a las que debo prestarle Son atención. señales a las que debe prestar atención y usted las puede consultar, le hacemos exámenes y
y digamos que controlamos el episodio. Pero digamos, hay personas que no lo saben, que no tienen síntomas. Por ejemplo, los inicios de las enfermedades crónicas normalmente no dan síntomas, son síntomas muy, muy comunes, digamos, si hay fatiga, que me duele la cabeza, por ejemplo, hablando de la presión arterial. Normalmente este tipo de personas no tienen síntomas francos al inicio, son síntomas que pueden ser confundidos con cualquier enfermedad aguda, por ejemplo, fatiga. Bueno, en este mundo tan ajetreado, Sí, todos andamos fatigados, me hay duele un la dolorcito cabeza, de me tomo cabeza, correcto, un analgésico. mareo, pero son inicios y normalmente la población no lo interpreta así. Bueno, ya me voy a recuperar, me duermo y recupero. Pero en esta fase, nosotros podemos entrar en ese escenario donde las personas tengan una duda de padecer una enfermedad, pueden consultarlo. Y las que lo tienen, con más razón. Las que lo tienen, con más razón deberían de estar en el programa porque estamos buscando que estas que ya la tienen no se compliquen. Entonces, el escenario del espectro de las enfermedades va abarcando 4 momentos, digamos. El que tiene riesgo de padecer una enfermedad y no la tiene aún. Digamos, el que ya la tiene, pero no queremos que se complique. Y el que ya está medio complicado, ayudarle a que no progrese esa enfermedad a una discapacidad que pueda ser, digamos, una insuficiencia renal en diálisis, o incluso en los diabéticos que tienen problemas de pies que no vaya a terminar en una amputación, en alguna ceguera o algún otro problema cardiovascular que pudiera haber con algún infarto o algún tipo de este tipo de enfermedades. Usted decía, doctor, por ejemplo, que la aplicación tiene los pasos que abarca la aplicación cuando yo decido descargarla. Correcto, esto es bien importante. La aplicación tiene una actualización a la que conocíamos en la fase 1. Hoy tiene una actualización, es la fase 2. Ahora, pero si usted, digamos, no tiene la aplicación, lo único que tendría que hacer en estos momentos es descargarla. Ya la actualización viene en esa descarga. Ahora, pero si usted tiene la aplicación desde que nosotros salimos allá el 13 de noviembre, cuando el presidente lanzó este programa, y tiene que actualizar esa aplicación. Entonces, usted tiene que entrar a las tiendas dependiendo del celular que tenga, a las tiendas Android, iOS o Huawei y hacer la actualización de la aplicación. Una vez la aplicación esté actualizada, bueno, para los que la descarguen por primera vez, lo único que tienen que hacer es el registro. Le pide su nombre, número de DUI, número de celular y un correo electrónico y con eso usted se registra. Sencillo. Realmente los diseñadores en esto lo hicieron muy práctico. Sí, Ahora, amigable, como dicen sí, ellos. amigable, sencillo, intuitivo es un término que ocupan ellos, pero la idea es que sea 1 más 1, 2, sea fácil. Ahora, eso es cuando usted no la tiene y usted se registra por primera vez. Ahora, cuando usted ya está registrado en Doctor SB y actualiza la aplicación, le va a aparecer en la parte de arriba de lo que nosotros le llamamos el home, que es la pantalla principal de la aplicación, Parece la casita. le va a aparecer, correcto, le va a aparecer un cuadro de color azul donde dice inscríbete al programa de Crónicos. Entonces usted clica ahí y entra y ahí le va a aparecer un formulario. Este formulario es sumamente sencillo y para los que puedan tener dudas, este formulario tiene un enfoque clínico. Porque las preguntas que hace son preguntas estratégicas desde la perspectiva de un riesgo de padecer una enfermedad. Por ejemplo, le pregunta si usted tiene antecedentes familiares, porque si uno tiene un antecedente de que mi mamá fue diabético, mi papá fue diabético, el riesgo Es aumenta mayor, conmigo. ¿verdad? Sí. Pregunta también si hace actividad física, porque es un factor de riesgo. Si uno no se mueve, contribuye a eso. Si tiene hábitos de tabaquismo, si hay una dieta adecuada. Son preguntas que están enfocadas a eso. Cuidados de salud. Correcto. Entonces, si usted responde todas esas preguntas, son como 5 alrededor, usted finaliza y listo, ya está Ya estoy inscrito. inscrito. El sistema va a hacer, que es algo que vamos a hablar quizás más adelantito, pero el sistema va a hacer una clasificación de manera inteligente con el sistema de inteligencia artificial que tenemos para clasificarlo de acuerdo al riesgo que usted tiene de padecer una enfermedad renal o Ahora, una doctor, enfermedad crónica, perdón. sí, decía usted que 1.2 millones han sido las personas que lo han descargado. ¿Quién me garantiza que todas las personas que lo descargan han pasado consulta, doctor? Ahorita tenemos alrededor de 2.3 millones de consultas finalizadas. Ahora, muchos de los que han descargado, por lo menos a una consulta, han tenido. Por lo menos una consulta han tenido. Ahora, ha de haber otras personas que sí a lo mejor repiten una consulta de seguimiento y hay de haber otras que a lo mejor lo tienen ahí por necesidad. No Porque, lo han y utilizado aún no para ya se inscribieron y Ajá. siguen el proceso de este que le menciono porque el sistema inteligente al inicio lo que hace es
Cuando yo me inscribo en el programa de crónicos, no necesariamente al inscribirme yo tengo una cita, porque siguiendo el flujo que le estaba explicando, usted termina todas las preguntas, llena, o incluso usted padece una enfermedad crónica, ahí usted va a decir, si usted padece una enfermedad crónica es la pregunta, usted puede cliquear ya sea diabetes, hipertensión, enfermedad renal o cualquier otra de las que sale ahí, usted lo cliquea y ya está dentro del programa. Pero el sistema inteligente lo que hace es, una vez usted define eso, le manda exámenes a su aplicación de acuerdo a lo que usted llenó. O sea, si usted, por ejemplo, dijo que es diabético, el sistema le va a enviar exámenes que estén en función del control de esa enfermedad. O sea, glucosas, general de orinas, creatinina. Le va a enviar una serie de exámenes que están en función de esa enfermedad. Usted ahí aún no ha tenido la consulta. Usted Sí. ahí está preparándose para cuando llegue a la consulta con todos los exámenes que usted necesita para que el médico pueda evaluar si usted está en control, si usted tiene la enfermedad o no la tiene, porque puede ser el resultado de que, digamos, yo creía tener una diabetes y a lo mejor todos mis exámenes están en regla, o haya una complicación más allá que usted ni ha tenido síntomas. Entonces ahí el médico cuando ya analice todos estos exámenes ya puede definir un diagnóstico, pero aquí viene el poder de la tecnología porque nos ayuda a facilitar procesos. Nos ayuda a que el paciente ya llegue preparado a la consulta y no llegue a la consulta a decir, bueno, mire, usted tiene sospecha de, bueno, le voy a dejar examen y en la otra consulta le voy a dar el diagnóstico. Sí, esto es importante porque fíjese que escuché a un dirigente de uno de sus colegas que está en el Simetris diciendo que el 88% de la consulta sigue siendo presencial. ¿Tenemos esos indicadores? ¿Han Eh, medido ustedes cómo va? Él tendrá a lo mejor sus indicadores, porque me imagino que él ha de tener una base de datos para poder opinar de esa forma. En nuestros indicadores, si nosotros estamos ahorita viendo alrededor de 20,000 consultas diarias, Entre 20 y 21 mil, decía usted. 21,000, 20, 21,000 consultas diarias, ¿eso cuánto representará a nivel nacional? Ujú. ¿Cuánto será la escalada que ve todo el país? Entonces, realmente nosotros sí estamos teniendo un impacto importante en todo lo que tiene que ver con la presencialidad. Obviamente, no es que Doctor SB absorba toda la consulta, porque nosotros nos articulamos con los niveles presenciales de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente, porque sabemos que hay situaciones clínicas en las cuales hay que derivarlo o hay que, por alguna emergencia, o incluso por alguna evaluación que necesite de manera presencial. Estamos conscientes de eso, pero alrededor de 20,000 consultas diarias, realmente sí hay un impacto que está en proceso de medición. Ahorita hay estudios de impacto que lo que no quiero atreverme a dar un dato específico porque los estudios de impacto se están desarrollando, pero sí hay datos así que se puede mencionar que alrededor de las emergencias que antes que estaban muy saturadas en muchos hospitales, sí hay una disminución. El porcentaje, pues bueno, este estudio de impacto nos lo va a decir exactamente cuánto es. Sí. Mira, doctor, y hay, por ejemplo, son distintos segmentos profesionales lo que me atienden. Si yo hago una consulta por una cefalea y si yo estoy inscrita en el programa de crónicos, ¿cómo me distribuyen? ¿Voy a un internista en el programa de crónicos y si soy por enfermedad menos grave, voy a otro grupo de profesionales? Aquí es donde entra la potencia de la tecnología, porque si usted se inscribe en el programa de crónicos, ya hay un flujo definido. Usted lo va a tener un médico certificado en procesos metabólicos. Es un médico que está capacitado para manejar procesos metabólicos, enfermedades metabólicas. Pero siempre sucede el escenario que usted dice, porque eso es cierto y lo vivía yo también cuando daba consulta. Por ejemplo, si yo estoy atendiendo a un hipertenso, digamos, mire doctor, pero fíjese que tengo un problemita. Nuestro médico la atienden en el momento. Ah, Ahora, en la aplicación hay una forma de diferenciarlo. Si usted está en el programa de crónicos y usted quiere hacer una cita dentro de su flujo, son dentro de la cajita que le mencionaba anteriormente azul. Y si usted quiere una consulta aguda, digámoslo así, o una de menor riesgo, como usted menciona, que no sea crónica, que no también se sea puede crónico. hacer. Abajo hay otra sección donde dice, haz tu cita, y ese es el carril por decirlo así, de las enfermedades más comunes. Pero sí se puede hacer la diferenciación. Nuestros médicos igual, independientemente en el carril que usted vaya, si por alguna razón hubo una confusión o algo, nuestros médicos igual lo atienden. Solo que ya de manera interna nosotros hacemos derivaciones de acuerdo para que el paciente, por si alguna razón él se equivocó en el flujo, pues nosotros le apoyamos, ¿no? Eso no es una dificultad para el sistema ahorita.
La inteligencia artificial, lo ha comenzado usted a explicar, doctor Reina, está siendo muy determinante para una atención integral en materia de salud. ¿Cuál es el protocolo que define la asertividad de los médicos en el uso de estas herramientas? Claro, quizás esa es una muy buena pregunta, porque la inteligencia artificial en este momento en la fase 2 existía ya desde la fase 1, ¿eh? Solo que ahí el enfoque estaba, como habíamos mencionado, en enfermedades primarias. Ahora, Primarias. ya en la fase 2, la inteligencia artificial continúa siendo vital en el proceso y es vital porque en el seguimiento del paciente, esto humanamente es imposible. O sea, por- eh, podríamos tener todo el personal médico destinado a esto, pero son procesos automatizados que se pueden hacer. Por ejemplo, esto que le mencionaba de los exámenes. Ahí hay una inteligencia artificial que nos ayuda a categorizar el paciente y mandarle exámenes para prepararlo a la consulta. Ese es un componente de la inteligencia artificial y está basado en protocolos científicos. Esto es medicina ya con evidencia científica ya documentada, ya clara de cuáles son los exámenes para poder definir el control de un paciente. Eso lo hace la inteligencia artificial de manera automática. Entonces, ese es un componente. El otro componente es que lo prepara para la primera consulta. Al prepararlo a la primera consulta, la misma inteligencia artificial, una vez usted ya tiene todos sus exámenes y tiene los resultados de los exámenes, la inteligencia artificial lo vuelve a reclasificar, o sea, vuelve a tomar todas sus variables y define cómo están sus resultados. Eso es evidencia científica ya documentada. Eso no es un invento de la inteligencia artificial, ya son protocolos médicos establecidos con evidencia a nivel mundial que Porque así funcionan. estos resultados se digitan y la inteligencia Los los clasifica de clasifica. acuerdo a los protocolos que ya se tienen para estas enfermedades. No es que la inteligencia artificial esté inventando. Sin embargo, le facilita al médico esa tarea. Ya le da Ujú, el resultado de la clasificación de los pacientes de acuerdo a sus... ujú. Cuando Otro, he ido ya al laboratorio a hacer un correcto. examen, Otro sí. componente importante que tiene la inteligencia artificial aquí son el seguimiento y adherencia, que es el pilar más fundamental en todas las enfermedades crónicas. El problema de las enfermedades crónicas no solo es la enfermedad en sí, que tiende a ser destructiva para el cuerpo humano si no se controla, sino también que no hay adherencia. Por ejemplo, si yo le dejo a usted los medicamentos, ¿qué me garantiza a mí que usted los vaya a sacar de la farmacia? O que si yo le dejo exámenes, que se los haga. O si yo le dejo una cita, que usted vaya a la cita. Y por Que la muchas cumpla razones. en Sí, especial. porque por muchas razones. El paciente por alguna razón se le olvidó retirar los medicamentos, se le olvidó hacerse el examen, O no se los toma a o tiempo. no se los toma a tiempo, o incluso por las mismas actividades del día a día pierde la noción del tiempo y se le olvida que tiene una cita. La inteligencia artificial tiene un componente de seguimiento muy importante aquí, porque le manda recordatorios. Por eso en la aplicación cuando ustedes dicen, ¿y por qué me pide el teléfono? ¿Y por qué me pide un correo electrónico? Es por esto, porque la inteligencia artificial lo que hace, una vez usted ya está dentro del programa, le empieza a enviar recordatorios. Recuerda que tienes que sacar tus medicamentos, recuerda que tienes exámenes que hacerte, recuerda que tienes una cita en 5 días. Y si por alguna razón no lo saca o no va a la cita, un día después la inteligencia artificial le pregunta, ¿no retiraste tus medicamentos? ¿Tuviste algún problema? ¿Necesitas ayuda? O incluso las citas, perdiste tu cita, ¿necesitas ayuda o reprogramar? O sea, este seguimiento que podría ser, quizá para mucha población va a ser muy interesante porque normalmente cuando las personas tienen enfermedades crónicas no sienten el acompañamiento del sistema de salud, ¿no? Yo le dejo los medicamentos y bueno, y te veo en 3 meses y ahí Sí. vemos, ¿verdad? Ujú. Aquí no, aquí es te acompaño durante todo el ciclo de tu enfermedad. Por eso para nosotros este seguimiento es muy importante, porque doctor SB está con el paciente en este proceso, te está recordando de tus medicamentos y te está recordando de tus citas. Y si por alguna razón las pierdes, te facilita la opción de poder reprogramarlas o incluso poder retirar tus medicamentos si ya la receta, digamos, ya cumplió su tiempo de caducidad. Y Entonces, eso no era posible en un sistema no presencial. es posible, no es humanamente posible. ¿Se imagina cuántas personas tendríamos que tener físicas para que todo eso? Es bien difícil y aquí es donde entra el poder de la tecnología y para eso es la tecnología, porque la tecnología tiene una función muy específica, facilitar procesos, asistir al médico. Entonces, este Ajá. tipo de cosas son importantes. Y otros componentes que tiene ya la inteligencia artificial en este sistema es bueno, dependiendo de los resultados de exámenes, proponer mejores planes de tratamiento, opciones para los manejos, incluso las interacciones medicamentosas, evaluar todos los tipos de condiciones. Yo soy diabético, pero tengo condiciones que no están viéndose. Entonces, todo eso lo junta y hace un análisis de todos los resultados para dar el mejor plan
para este proceso. Usted mencionaba, doctor, sobre que se crea un programa un programa de salud en el caso de cuando ya me inscribo como paciente crónico. ¿Cómo entender, doctor, el uso de inteligencia artificial para complicaciones que derivan de enfermedades crónicas? Muchos oyentes y nos están inscribiendo aquí Ujú. preguntando de, por ejemplo, si una enfermedad crónica como la insuficiencia renal, qué pasa con la presencialidad, cómo garantizar seguir haciendo presencial. No es eficiente, decía uno de los oyentes, la eh, atención con inteligencia artificial para enfermedades como la insuficiencia renal o problemas cardiovasculares. Bueno, es una opinión, está bien. La idea es poder aclarar esto. La inteligencia artificial en este punto sí es muy importante. Y hablando del ejemplo, usted menciona de enfermedad renal. Yo puedo ser hipertenso, pero si alguien me pregunta, ¿cómo está tu riñón? No lo sé. O sea, digamos, normalmente lo que pasa, llevo los exámenes, me dicen que todo está bien y no sé qué pasó. En ese sentido, en la inteligencia artificial, como le mencionaba anteriormente, nosotros le dejamos un set de exámenes y la inteligencia artificial analiza esos exámenes. En esos exámenes van exámenes que buscan medir si usted tiene riesgo de padecer la enfermedad renal. Si ya tengo alta la creatinina, por Si ejemplo. usted tiene proteínas en la orina, por ejemplo, que no da Ajá, síntomas, ajá, que no da síntomas. O sea, normalmente un paciente diabético que empiece a botar proteínas en la orina ujú, es el primer indicio de una falla renal eminente a largo plazo. ujú, ujú. Entonces, si la inteligencia artificial toma todos los resultados como le di y analiza, este paciente tiene riesgo de. Y uno dice, Todavía no me ha visto el médico ahí. todavía no la ha visto el médico, pero cuando ya llega el médico, ya llega, ok, esto me voy a enfrentar a un paciente que tiene 10 años de ser diabético y que ya empieza a presentar proteínas en orina, la creatinina sigue siendo normal, pero ya tiene proteínas en orina. Entonces uno dice, ok, está empezando a tener un daño renal que hay que atacarlo. Y eso se ataca con medicamentos, ya están guías protocolizadas para Pero ahí esto. sí voy, doctor. Lo que quiero es como aclarar que, digamos, un padecimiento crónico con complicaciones no será Entiendo. directamente tratado con inteligencia artificial. Digamos que este paciente fuera en diálisis, no sé, Ah, por ejemplo. no, no, la diálisis es presencial, o sea, la Mm. diálisis sí es un procedimiento en el cual el paciente al paciente se le hace una serie de procedimientos médicos Y los capacitan incluso cuando y en los ambulatorio. capacitan correcto y sí, eso que usted me menciona, sí, completamente. Lo que yo le estaba mencionando anteriormente era el proceso de prevención para no llegar a Ah, diálisis. Porque si alguien ya está con una enfermedad que requiere diálisis, hemodiálisis o la diálisis ambulatoria en casa, que es la famosa DPCA, este tipo de componente, claro, definitivamente estos sí son presenciales porque implica un procedimiento médico. Pero nosotros en el enfoque de Doctor SB estamos en el sentido de que, bueno, si yo tengo un paciente, no quiero que se llegue a ese nivel. Quiero que se evitar que él complique. llegue a ser un paciente más con diálisis. Incluso si tiene su creatinina alterada, ¿cómo yo lo puedo seguir para que esa creatinina no progrese, se detenga o incluso se revierta? Ese es el enfoque del programa de crónicos, porque no queremos que más salvadoreños sigan complicándose con enfermedades que si usted las sigue longitudinalmente, se pueden prevenir muchas complicaciones. Ejemplo, el pie diabético. ¿Cuántas personas con diabetes de repente no sienten dolor? Sí. Y andan el pie, de repente se golpearon, no se dieron cuenta, se les hizo una úlcera y progresa y después terminan con riesgo de amputación. Eso se puede prevenir. Y nosotros también en el programa de Doctor SB, de programa de crónicos, también estamos haciendo un enfoque que tiene que ver con aspectos de presencialidad. ¿Qué significa esto? Hablando del caso específico de diabetes. Si usted tiene una úlcera o algo, nosotros podemos generar el ciclo virtual presencial para que le atiendan esa úlcera. Y siempre en nuestra red de sistema. Sí, y lo más pronto posible, Y lo doctor. más Esto pronto porque esto posible. de los tiempos, cuando hay complicación en enfermedad crónica, los tiempos Los cuentan. tiempos, el tiempo es oro. Sí, Nosotros manejamos sí. eso, el tiempo es oro. Uno puede ver que, ay, no, ya me va a pasar. No, en diabetes con este tipo de padecimiento, no, porque de repente el dedito ya le va a cambiar de color y eso ya es un problema, ¿no? Puede ser una uña del Puede paciente ser una joven. uña, puede ser un golpecito, por veces es un clavo, un pulloncito que hay en la planta del pie y el paciente, como ya no siente por la misma evolución de la enfermedad, pierde la sensibilidad y no hay dolor,
paciente lo deja pasar y de repente cuando ya se vuelve a hacer una úlcera muy grande, ya entra el riesgo de amputación. Entonces, todo esto, nosotros desde la perspectiva de Doctor SB, nosotros podemos dar el abordaje inicial de todo esto, darle un seguimiento, seguirlo en ese proceso de evolución y Son si 7 necesita, pasos, decía, sí, ¿verdad? y si necesita una evaluación presencial Sin para duda. evaluarle este pie, incluso nosotros también se la podemos dejar para que este paciente cumpla el ciclo y prevenir que no llegue a un riesgo de amputación, que es lo que no deseamos en la población. Así es, aquí nos escribe Ricardo, dice, buenos días, no pongo en duda el número de consultas, el pueblo está muy enfermo. El gran problema es el uso del teléfono. Yo perdí una videollamada y ya no pude conectarme ni en ningún momento. Hay fallas de conexión, doctor. Dice usted que hay horas en las que hay más demanda, horas en las que hay menos Claro. demanda. Sí, no, realmente no. Nosotros tenemos, cuando hablo, hay picos, algo interesante quizá es para que la población quizá tenga conocimiento, es que nuestras horas de atención, Ujú. normalmente cuando la población sale de su trabajo, nosotros hemos visto en nuestra plataforma que hay mayor consumo de Doctor SB. Me imagino que es por la misma facilidad que tiene la aplicación de poderle dar un servicio a la población cuando no esté en actividades laborales. Ujú. Sin embargo, nosotros tenemos una capacidad, ahorita estamos por 20,000 consultas diarias, como le Sí, mencioné, en pues. promedio, y nosotros podemos escalar incluso hasta 30,000 consultas diarias. Lo que sí sucede en ocasiones, y esto sí quizás es importante para la población mencionárselo, que en ocasiones sí sucede porque hemos investigado algunos tipos de estas situaciones, tiene que ver por veces con la red. Incluso por veces tiene que ver con Ajá, configuraciones del propio celular. Entonces, para la población que presente estos problemas, ajá, nosotros siempre ajá, habilitamos el 136, es ajá. nuestro número de call center, donde ellos pueden preguntar y solucionar algún tipo de problema de Que este tipo. puedan tener. Incluso por veces tiene que ver con los datos propios de la Ujú. telefónica a la que esté afiliado, Oh, sí. que por veces hay algunos bloqueos ahí de red, Sí, no la s cobertura coberturas en también, algunos sí. casos, pero todo eso se puede solucionar, perdón. Y si por alguna razón no se puede, porque hay cosas ahí ya tecnológicas que no es mucho mi fuerte, pero nosotros incluso podemos darle la atención de alguna otra forma. O En sea, el 136, como 136 dice pueden usted, descargar por estas esto de dudas la y ahí les pueden videollamada. aclarar para cualquier cosa de Es verdad. configuración o incluso de sistema. También la terminación 1948. Creo que mucha gente que no iba a hospitales públicos sí están usando hoy la aplicación. ¿Es así? Pregunta. Usted lo Absolutamente. explicaba, Y, ¿verdad? y- y- y Ujú. este televidente realmente tiene una percepción muy interesante de lo que está sucediendo, porque hoy por hoy nos damos cuenta de que muchos pacientes que no había podido asistir a un nivel presencial, por la razón que sea, por accesibilidad, por economía, por trabajo, porque cuido a familiares, por la razón que sea, hoy sí pueden asistir al Sistema Ujú. Nacional de Salud a través de Doctor SB. Doctor René, SB es la puerta de entrada para ellos, para atenciones de salud. René Portillo nos escribe desde Usulután. Dice, escuché que el doctor dijo que es necesario detectar la proteína en orina. ¿Cómo hacerlo? Usted decía que es mediante un examen, Mediante un entiendo. examen. El examen básico para esto es un general de orina. Ahora, hay otros exámenes que son un poco más sofisticados, que tienen que ver con recolección de orina en 24 horas, o incluso hay exámenes que hacen la relación creatinina-albúmina, que ya estos son conceptos muy médicos, quizás no me quiero meter ahí porque no es la idea, pero lo que sí podemos decirle nosotros es que podemos detectarla de manera sencilla. Si nosotros detectamos un riesgo de proteinuria, nosotros escalamos la investigación a exámenes más sofisticados para ver a qué nivel está esa proteinuria. Porque, como les repito, la proteinuria en pacientes diabéticos es el primer hallazgo que un paciente puede tener para una enfermedad renal crónica. Si no la trata, eso puede evolucionar y al inicio no da síntomas. Y ahí es donde caemos en que 1 de cada 10 salvadoreños sabe que tiene un problema renal y los demás no. Sí. Y muchos son estos, que por alguna razón tienen la enfermedad, pero no saben cómo está su riñón en ese sentido. Doctor, y para aclarar a toda nuestra audiencia, cuando hay estas enfermedades cardíacas también, que son crónicas, seguirá no hay que, usted decía que la inteligencia artificial asiste al médico. Claro. No podemos hablar que lo va a sustituir y el sistema presencial de consulta tampoco va a ser sustituido, doctor. No, 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 yo no veo eso como un futuro. Lo que sí veo yo que nosotros es que la inteligencia artificial, primero, está ya aquí, es una Ujú, tecnología que ujú, existe y no usarla sería un error, porque tiene muchas bondades, bondades como las que hemos hablado aquí. La inteligencia artificial nunca va a sustituir
el médico como tal. No va a haber una inteligencia artificial que le diga doctor inteligencia artificial. No, el doctor va a ser con nombre y apellido humano. Sí, y es bueno que lo aclare porque fíjese, doctor, que hay muchas personas que están utilizando por su propia cuenta Correcto. inteligencia artificial. ¿Qué les podemos decir a esto? Porque he oído que consultan tanto para salud humana como para veterinarios Claro, incluso. lo que pasa es que si usted usa la inteligencia artificial, nosotros, quizá para hacerlo más explícito sería, nosotros ocupamos inteligencia artificial, sí, pero detrás de la inteligencia artificial hay protocolos médicos científicos avalados para su uso. Y los que nos atienden son Y médicos. los que nos atienden son médicos. Pero la inteligencia artificial, cuando va a hacer resúmenes, lee protocolos clínicos. O sea, no es que va a generar. Entonces, cuando alguien lo hace de manera, digamos, voluntaria, digámoslo así, con su cuenta de IA pagada, Sí. ahí es un concepto generativo que genera en base a muchos datos que no necesariamente sean protocolos médicos. El de nosotros es diferente. Nosotros tenemos detrás de la inteligencia artificial protocolos clínicos médicos, científicamente avalados. Entonces, de ahí es como la fuente de datos es esa. Si uno usa la inteligencia artificial de manera así como usted me menciona, pueda que los datos que genere no sean de un protocolo clínico y pueda que genere un concepto que nosotros llamamos que es la alucinación, que esto significa que la inteligencia artificial puede dar un consejo que a lo mejor no tenga un respaldo científico por un protocolo. Y eso sí podría ser peligroso. ¿En qué momento, doctor, este circuito que administran ustedes me refiere para una consulta presencial? Nosotros referimos cuando la situación ya no se puede manejar de manera virtual desde la perspectiva de complicaciones o desde la perspectiva de una evaluación de un procedimiento médico que sí se tiene que hacer presencialmente. Por ejemplo, hay evaluaciones médicas muy especializadas que ocupan instrumentos. Para poner un ejemplo sencillo, digamos, los oftalmólogos ocupan la lámpara en hendidura, Sí, que correcto. se tiene que hacer presencial, o los cardiólogos, por ejemplo, que ocupan también Sí. estudios de ecocardiografía. Eso lo referimos porque eso no lo podemos atender y también no podemos atender, digamos, condiciones que sean emergencias puras. Por ejemplo, un paciente que nos consulte por una situación de emergencia que pone en riesgo su vida, obviamente lo tenemos que derivar de manera presencial. De ahí todo lo demás que se puede atender bajo el concepto de la primera fase, que era enfermedades de primer nivel o enfermedades básicas, y en la fase 2, que son enfermedades crónicas con seguimiento longitudinal, que no estén, como habíamos mencionado, en un procedimiento terapéutico, como en este caso sería la diálisis, nosotros los podemos atender sin ningún problema. E incluso los pacientes que tienen algún problema ya de procedimiento, como estábamos hablando de diálisis, tienen alguna necesidad, por ejemplo, usted mencionaba medio gripe, a uno de estos pacientes le dio una gripe, una diarrea, A ellos se les complica mucho más, claro, ¿verdad? o incluso necesitan algo para el dolor o cualquier, eso sí lo podemos atender a pesar de que tenga este tipo de condiciones. Acá nos escribe, dice, soy Jorge, gracias por el tema que abordan hoy. Agradezco al doctor SV, nunca había pasado consulta en el sistema público por todo el tedio y la burocracia. Sin embargo, con la aplicación es genial, es bastante personalizada y la atención nos parece que sea pública. Dice, muchas gracias por su comentario. Gracias. También dice, la inteligencia artificial puede detectar, dice, de manera en las personas, la inteligencia artificial puede detectar una enfermedad en las personas antes de sufrirla, En este caso, sí, con pero si variable. hay exámenes, Si doctor, hay supongo. exámenes, correcto. En este caso, sí, muy buen punto, porque digamos, el enfoque que estamos viendo nosotros con inteligencia artificial en la fase 2 es justo ese, la prevención. ¿Cómo yo puedo evitar que una persona tenga una complicación antes de que la sufra? Antes de que tenga indicios de que la va a tener, incluso sin tener síntomas. Ese es como nuestro mayor enfoque. La prevención secundaria le llamamos en ese sentido cuando alguien ya tiene un diagnóstico, una hipertensión, por ejemplo, que no queremos que haga un infarto, una diabetes que no queremos que haga una insuficiencia renal. Este tipo de cosas, nosotros, evitar él sí se puede predecir porque ya existen escalas que evalúan mucho eso. Por ejemplo, yo tomo los valores de colesterol, tomo los valores de glicemia, tomo los valores de algunos antecedentes personales y yo puedo generar un puntaje. Y con ese puntaje yo puedo medir el riesgo de que tenga este paciente de sufrir una complicación a tantos años. Entonces, si el riesgo es alto, yo empiezo a tratarlo desde ya para que ese riesgo disminuya y en 10 años, 5 años no vaya a presentar esa complicación. Ese es el enfoque de nosotros como doctores CB.
poder prevenir enfermedades que se pueden prevenir. Por ejemplo, una amputación de un pie se puede prevenir si está en un seguimiento, si está en un control, si está todo estable. Se puede prevenir. Pero esto, alguien que nos esté escuchando, doctor, dice, pero se podía hacer también en el sistema presencial. A uno, fíjense, le dan una charla como haciéndole conciencia de los cuidados que debe tener cuando ya es un paciente crónico. Correcto. Entonces, ¿por qué no se logró, digamos, esta meta en el sistema tradicional y por qué hay optimismo de lograrlo con el sistema de inteligencia La artificial? tecnología es un pilar importante aquí. También otro pilar importante es la accesibilidad del servicio de salud. Usted me puede dar la charla, como usted menciona. Yo voy al Pero es que hospital, yo me me dan la posesiono charla. del Sí, conocimiento claro, usted va al hospital, me dan la charla, yo lo sé todo, digo, ok, gracias. por un oído me entró y por No, quizás no tanto eso, sino que luego tengo que regresar a mi casa y tengo que pasar una montaña o pasarme un rillito o tener varios buses de transporte para llegar ahí y por veces ya no puedo regresar por alguna situación. Muchas de estas personas o cuidan un familiar o la por, gerencia que decimos. o por cuestiones de transporte, de economía, de muchos factores, trabajo, lo que usted sea, ya no siguen el control. Por eso es muy difícil a nivel presencial garantizar que todo se pueda cumplir. Y para eso, como insisto, es la tecnología. Doctor SB ha venido para revolucionar esto y no solo aquí, a nivel mundial. El CEO de Google lo dijo en una conferencia mundial en la India, habló del Sistema Nacional de Salud, de que nosotros estamos innovando en tecnología. Lo dice el CEO de Google, Sundar Pichai. O sea, ¿por qué? Porque el enfoque es para ahí, no es para otro lado. El enfoque es para la tecnología, aprovechar todos sus recursos para poder brindar accesibilidad a toda la población que lo necesite. Nunca vamos a sustituir lo presencial, nos articulamos, pero para eso ya ese es el binomio perfecto. Solo que todo lo que no se puede atender de manera presencial, nosotros lo podemos atender. Y lo que nosotros no podamos ver, lo vamos. Y ahí es donde viene la articulación perfecta para que el sistema funcione y toda la población, que es lo que más nos interesa y es lo que al presidente le interesa también, que tenga salud, que tenga accesibilidad de servicios y que sea tratado como debe de ser. Bueno, doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana para actualizarnos la información y estaremos pendientes de cómo evoluciona y del impacto que vaya teniendo también el programa. No, con gusto, le agradezco mucho también la invitación y recordarle a toda la población descargar la aplicación, si no la tiene, registrarse. Y si ya la tiene, Hay que actualizar la actualizarla. aplicación a través de sus tiendas del celular que tenga, Android, iOS o Huawei, actualizarla y entrar al programa de enfermedades crónicas si usted lo padece. Y si cree, y si no está seguro que la padece, igual puede entrar y ahí nosotros vamos a confirmar o descartar si la tiene o no. Creo que es uno de los casos que nos reportaba un oyente a través del WhatsApp, que en efecto él pasó su consulta y después le dijeron que debía inscribirse en pacientes crónicos, pero dice él, no me aparece porque no ha actualizado, debe de Probablemente no ha actualizar. actualizado su aplicación y ahí en el 136, como había mencionado Ajá, anteriormente, ajá. pueden hacer estas consultas para cualquier actualización o incluso cualquier otra duda que tengan acerca del programa. El programa es inclusivo, la idea es que todos puedan entrar y si hay alguna sensación que no le quedó claro, pues el 136 está para aclarar también estas dudas. Secretaría de Prensa.